En el momento que sabemos que Jesús nos viene a buscar, en nosotros se genera una curiosidad inmensa de cuándo, cómo va a pasar. La Biblia es el único libro que responde a todas estas incógnitas, a todas y cada una de ellas. Y me encanta saber que Dios cubrió absolutamente todos todos los detalles menos el día y la hora. Y escogió a Juan, su apóstol amado, para mostrarle. Tuvo que subir a Juan al cielo para mostrarle lo que iba a acontecer en aquel tiempo. Sin embargo, ya que hablamos de un tema que puede ser transgiversado, torcido fácilmente, necesitamos tomar en cuenta siempre al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guió a Juan a escribir esto. Y así como todas las partes de la Biblia, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Si no, corremos el riesgo de enseñar o aprender una mentira. Y esto lo vamos a ver claramente en 2 de Pedro 3, del 16 al 18, que dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Los rabís también tienen una teoría que se llama la hermenéutica, que son teorías de interpretación bíblica, y esto ayudan a dar correctamente la definición o el misterio escondido detrás de ese versículo. Pero recordemos, nosotros, ya que tenemos el Espíritu Santo nos puede ayudar. Solamente les decimos: Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos en este estudio de Apocalipsis 4. Y es que el tema que vamos a abordar hoy responde al plan y al proceso de culminación de esto que Dios ha querido por tanto tiempo, que es el plan divino, y es el proceso de culminación de lo que hizo Adán y Eva para que nosotros podamos ser redimidos y se cumpla ese plan conforme a la voluntad del Señor. Así que sin más, vamos a leer la visión que tuvo Pablo en Apocalipsis 4 y se denomina la visión celestial. Dice así: en los capítulos anteriores, Dios nos mostraba su plan de santificación en el cuerpo de creyente. Este llamado es para todos sus escogidos. Todos somos llamados a santificación. Este es nuestro propósito principal. Y que seamos fieles todo el tiempo. En este capítulo 4, para que entiendan un poco, Juan es llevado al cielo para ver las cosas desde la perspectiva divina. Y ahí, cuando él es invitado, Dios le muestra lo que va a pasar de aquí en adelante, es decir del capítulo 4 hasta que se acabe todo Apocalipsis. Entonces, sería erróneo decir, porque se está torciendo mucho la palabra, sería erróneo decir que Dios está llamando aquí a todos los cuerpos de creyentes para que suban y vean la revelación. No, porque solamente se le fue dado a Juan ver tan sublime y tan detallada visión. Así que el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a entender todo lo que vamos a estudiar. El versículo 1 dice así: y sucedió después de estas cosas que miré, y he aquí, había una puerta abierta en los cielos. Y sucedió después que a Juan se le fue revelado las visiones de las 7 cartas de las iglesias y más o menos el plan que Dios tenía para esta tierra. He aquí es una expresión que nos da a entender que es
algo maravilloso, impresionante, que debemos estar expectantes. Y dice que cuando había una puerta abierta en los cielos. La puerta abierta o el verbo abrir en la Biblia está relacionada con revelación. Cuando decimos, Señor, abre mis ojos para que pueda verte, abre mis oídos para que pueda escucharte, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón está expectante de recibir una revelación del Señor. En otras palabras, Juan estaba recibiendo una invitación de Dios para echar un vistazo al interior de algo, al interior, en este caso, de esa puerta. Sin embargo, esto fue una invitación específica para Juan. Asimismo, muchas personas han recibido revelaciones, visiones del Apocalipsis, pero no una tan específica, tan detallada y tan ordenada como Juan. Sí, el Señor nos puede usar, nos puede enseñar visiones y esas cosas, pero la visión que tuvo Juan fue específica y fue la que cerró el rollo de la Biblia, el rollo de este libro. El versículo 1 sigue así: y la primera voz que escuché fue una voz como de trompeta que me hablaba. En la Biblia aparecen dos tipos de trompeta. La primera es el shofar, y el shofar es una trompeta hecha de cuerno de carnero que simboliza la provisión de Dios, es decir, la provisión de salvación a través del Señor Jesucristo. Pero la otra trompeta que aparece en la Biblia es la trompeta de plata, que es usada para anunciar al frente del reino, al frente del castillo, cuestiones importantes, algo que está a punto de ocurrir. Y este tipo de trompetas también están mencionadas en el Antiguo Testamento. Así que, según lo que estamos leyendo en este versículo 1, la primera voz que escuché fue una voz como de trompeta. El mismo Dios le estaba avisando a Juan que algo iba a ocurrir, algo le iba a anunciar. Así que estamos hablando aquí de las trompetas de plata. Y solo le hablaba a Juan. Y seguimos el versículo 1 y dice, y decía, sube acá y te mostraré lo que pasará después. Estamos hablando qué es lo que pasará después de esta era. La era después del proceso de santificación que cada uno de las 7 iglesias del cuerpo de creyentes va a ocurrir. Primero fue una evaluación y ahora viene esta visión. El Señor está mostrando detalladamente todo lo que va a pasar. Cuando Dios dice, sube acá, es porque Juan estaba en la tierra. Juan estaba en la tierra, entonces lo que aquí hablamos que hay una transición. Física o espiritual, de momento no lo sabemos. Lo vamos a saber en el siguiente versículo. Se dice que Juan entonces fue llevado al cielo para recibir este mensaje. De aquí en adelante veremos el compromiso y la fidelidad para estar bien con el reino de Dios y ser aprobados. En el versículo 2 dice así, y al instante estuve en espíritu, ¿no? Y he aquí un trono estaba puesto en el cielo. Entonces Dios se llevó a Juan así al instante del lugar donde estaba, porque él estaba orando y recibió una visión. Hay muchas personas que dicen, estoy teniendo una visión, pero hombre, mujer, tú no sabes si el Dios mismo te está llevando en espíritu a mostrarte algo, a salvar a alguien. Y eso fue lo que Juan experimentó aquí, que al instante él hubo una transición en su espíritu, y su espíritu ya no estaba con su cuerpo, sino estaba en el cielo con Dios, y él subió y vio un trono que estaba puesto en el cielo. De aquí en adelante vamos a ver 12 veces esta palabra trono. El propósito de este libro es el proceso que ha de pasar la tierra y sus habitantes para que su trono descienda. Ese trono que es lo que simboliza la instauración o el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y lo que me sorprende de este versículo es que Juan sufre esta transición, él de seguro no siente nada, y todo lo que hace el Señor es llamar la atención de Juan. Estaba orando, llamó su atención,
Y luego él ve este trono, el trono de Dios, que sigue allá arriba. Por eso cada vez que oramos, Señor, que venga tu reino, porque el reino de Dios no está establecido en la tierra. Es decir, su reino y su justicia sigue allá arriba. Por ende, nosotros no debemos esperar encontrar justicia alguna en esta tierra, porque Satanás aún sigue gobernando esta tierra. Él es el príncipe de este mundo. Y por cuanto el reino de Dios nos ha instaurado, la única manera de que el mundo sepa la justicia del Señor es a través de nuestro testimonio, de la vida que llevamos, de los frutos que tenemos. Porque del único que proviene la justicia es de Dios, y Él la hace manifiesta bajo su ley. Así que solamente cuando su trono venga veremos, solo cuando su trono venga veremos toda la impiedad y el descontrol social, moral y jurídico que hay, va a desaparecer. Y la manera de mostrar esa justicia es a través del factor que cambia el mundo, que es el cuerpo de creyentes, la iglesia. Nosotros tenemos la fuerza de Cristo y a través de esa fuerza nosotros podemos ejecutar justicia en este mundo. Lastimosamente, ya que estamos en este mundo, hay un menosprecio gigante por la iglesia de Dios, pero el Señor va a levantar su iglesia y su iglesia va a reinar con Él en ese reinado de 1000 años. Y ahí sí todo el mundo verá que la justicia de Dios, teníamos una pequeña luz en la tierra que era a través de su iglesia. La otra cosa que me llamó la atención fue esa palabra instante, que nos da a entender que Dios es todopoderoso. Nosotros tal vez estemos perdiendo el tiempo tratando de hacer nuestra voluntad, tratando de que algo ocurra en nuestras vidas, pero si no es la voluntad de Dios, eso no va a ocurrir al instante. Por eso es que yo digo que mi Dios es el Dios de los de repentes. Él en un de repente, un instante, te responde, te sana, te ayuda, te abre los ojos espirituales, te comienza a ver visiones, te cumple los deseos los anhelos de tu corazón, todo en un instante, porque Él no depende del tiempo. Él obra conforme a su voluntad, y si no estamos bajo esa voluntad, como lo estuvo Juan, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de revelación. Lo que vamos es a dar tumbos, vamos a tropezar nuestro pie todos los días. Ahora, debemos seguir en el camino de santificación, porque si Juan no hubiese estado en el camino de santificación, Dios a él no le hubiera mostrado absolutamente nada. Recordemos que en el proceso de santificación nos acercamos muchísimo más a Dios y somos más sensibles a su oír, a su presencia, a todo lo que Él nos quiera dar. De modo contrario, si estamos bajo el pecado, si el pecado nos está dominando, hay una separación, se coloca un velo en nuestras vidas donde no podemos recibir sueños, donde no podemos ver visiones. Y esto ocurre continuamente. Así que si tú quieres que el Señor te hable, a su voluntad, santifícate, ora, porque Él ve el anhelo de tu corazón. Y eso es la amistad con Él, porque a sus amigos Él les muestra muchísimas cosas. Juan era su discípulo amado, era su amigo y por ende Él le mostró todas estas cosas. Luego dice, continuamos en el versículo 2, y en el trono uno sentado, uno es Dios. Se refiere al Padre. Hay varios pasajes aquí que hablan de la posición del Padre, del Hijo, con respecto a ese trono. Es muy importante entender la posición. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a leer la Biblia dice que uno está sentado en el trono, que es Dios. Pero cuando estábamos leyendo los primeros capítulos de Apocalipsis, nos damos cuenta que Jesús iba a tomar ese trono, ¿no? Jesús, cuando Él fue levantado de los muertos, Él fue exaltado sobre todo nombre y fue sentado a la diestra del Padre, al lado de su trono. Vean que aquí estamos hablando de posiciones. Y luego hay una parte de la Biblia que Jesús va a estar cerca del trono y luego dice que está en medio del trono y luego
que está en el trono. Entonces, ¿qué nos muestra? Una transición. Aunque en nuestra perspectiva ya Jesús lo tiene todo, ya Dios es Dios, aún falta una transición para Jesucristo y para nosotros la iglesia, en ese mover, en esa herencia que Jesús va a recibir. De momento está a la diestra del Padre, él luego se va a levantar y va a recoger a su iglesia, y nosotros vamos a pasar a ser también herederos. Y todo esto va a ocurrir, Así que es muy importante, como les decía, tomar en cuenta quién y dónde está en el trono o alrededor del trono. Seguimos con el versículo 3. Y aquel que estaba sentado tenía una apariencia de jaspe. La piedra de jaspe es roja, verde, la de jaspe verde, y la cornalina es naranja. El verde simboliza la vida y la piedra roja representa los medios de vida, los medios de redención que él proveyó a través del derramamiento de sangre. Entonces en Jesús se encuentra la vida, y esa vida también Él la da. Lo primero que Dios muestra es que en su apariencia Él quiere ser el medio de vida y el que provee la redención a la tierra. Y también alrededor del trono dice que había un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. La esmeralda, como todos saben, es verde. Y hay personas que han escrito dibujado o traído a la realidad, lo han hecho digital, la visión celestial que tuvo Pablo. Ahora dice, Juan experimentó el reino de Dios y el carácter que se debe tener ahí. Y lo vamos a leer en el versículo 4, dice así: y alrededor del trono y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados y tenían puestos vestiduras blancas. Entonces estos 24 ancianos estaban alrededor del trono del Señor, y todos, absolutamente todos, vestían vestiduras blancas, lo que demuestra o simboliza la pureza y la santidad y las buenas obras. Estos 24 ancianos se ganaron su puesto alrededor del trono celestial a través del proceso de santificación, de seguir la voluntad de Dios, de hacer las obras de justicia. Y esto es el resultado de la redención. El versículo 4 continúa así, dice, y sobre sus cabezas coronas de oro, o sea, sobre sus cabezas tenían coronas de oro. Esta corona significa la autoridad, la recompensa por las buenas obras, junto con la pureza. En la palabra dice que a nosotros se nos entregará una piedrecilla con nuestro nombre, que significa que seremos justificados, pero también se nos entregará una corona. Y esa corona pues significa, repito, autoridad, pureza y recompensa por las buenas obras. Estos 24 ancianos fueron redimidos y fueron íntegros, puros, y Dios le dio la autoridad de estar sentados alrededor de él. ¡Qué hermoso! ¿A quién no le gustaría estar sentado en uno de esos tronos? Ahora, el versículo 5 dice así, y del trono salían rayos y truenos y sonidos. Esto exactamente, una vez que escuché a Dios, se escucharon como truenos, relámpagos, una voz intensa. Y lo confirma también en Éxodo 20, cuando Dios le dijo a Moisés que preparara al pueblo porque en 3 días él iba a descender. En ese proceso fueron vistos, no fueron escuchados. Fueron vistos exactamente estos, truenos, sonidos y rayos. Estos 3 elementos no fueron oídos, fueron vistos. Lastimosamente, este pueblo de Israel no se preparó para cuando Dios iba a descender, y ellos tuvieron muchísima vergüenza, no se prepararon. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando Dios descienda? ¿Encontrará en nosotros esas vestiduras blancas, esa pureza, esos actos, esas buenas obras? Háganos esa pregunta. Si Dios fuese a descender en 3 días,
¿Será que estamos presentables para Él? El versículo 5 dice así: y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, vean que está siendo específico, hay una ubicación, que el reino de Dios es ordenado, ¿no? Y este número 7 significa santidad, perfección, santificación. Esos 7 espíritus es el Espíritu Santo del Señor que manifiesta todo eso, todo el paquete del Señor, toda su esencia en el cuerpo de creyentes. Porque la unción de Dios está manifestada en esta tierra solamente a través del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo. El versículo 6 dice así: y delante del trono había un mar como de cristal, y tenía la apariencia del hielo, y en medio del trono había alrededor 4 criaturas vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. Ustedes imagínense esto. Estas 4 criaturas tienen un rol muy importante y lo veremos más adelante, ya que el número 4, la numerología, y justamente este Apocalipsis 4 también, habla de que este cambio lo va a sufrir toda la tierra, todos los 4 puntos cardinales. También habla de este número 4 que hay, más adelante vamos a ver los 4 ángeles que van y recorren la tierra, norte, sur, este y oeste, y le llevan el reporte diario a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el plan de Dios va a cubrir toda la tierra. Toda la tierra. No, esto nada más no es para Israel, esto no nada más es para Estados Unidos o para Sudamérica, es para todo el mundo. Por eso tenemos que estar pendientes y atentos a lo que Dios habla. Entonces el 4 se refiere al mundo, porque Dios traerá su reino a todas las partes de la tierra. Y estas criaturas dice que tienen ojos por todas partes, lo que simboliza el conocimiento. Me imagino que han visto el ojo de los Illuminatis. Pues Satanás atrae a la gente con el conocimiento, les provee conocimiento, pero el conocimiento verdadero, la sabiduría vienen de Dios, y ese conocimiento no nos va a desviar al infierno, sino nos va a acercar muchísimo más a Dios. En otras palabras, Dios lo sabe todo y nada se le escapa de su conocimiento, porque Él envía ángeles, Él es Jehová de los ejércitos, Él tiene a sus jefes alrededor de toda la tierra. Y luego dice el versículo 7, y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo a un becerro, y el tercero tenía como rostro de hombre, y el cuarto al de un águila volando. Ustedes imagínense 4 seres con cuerpos de ser humano, con caras de hombre, de becerro. Estamos un poquito familiarizados con esa idea, así que no es del tanto, no causa algún remordimiento o algún miedo. Lo que sí causa es lo siguiente, que todos ellos están cubiertos de ojos. Todos, absolutamente todos. Y cuando hablamos de estos animales, representan la esencia de Dios. El león simboliza la gloria, el león de Judá, el que va a venir. Él va a venir con toda la gloria del cielo a la tierra. Cuando hablamos del buey o del becerro, hablamos del poder que tuvo, que fue manifestado en la limpieza de los pecados. Ese becerro que fue Jesucristo, y Él mostró el poder a través de ese animal, el poder de vencer la muerte. Luego tenemos el hombre o el rostro de hombre, que simboliza la inteligencia y la sabiduría. Mira, estudiar la palabra no es aburrido para nada, porque todo tiene un significado, y si el Espíritu Santo te guía, pues vas a entenderlo absolutamente todo y se te va a quedar. Lo que nos dice aquí también con el águila es lo sobrenatural, porque el águila estaba volando, no estaba en el suelo, estaba volando.
Entonces, el amor del Señor, su esencia, sus 4 esencias, son gloriosas, poderosas, sabias, inteligentes y sobrenaturales. Esto muestra que el plan glorioso del Señor para la tierra no tiene limitación ni una. Y cada una de estas criaturas, seguimos el versículo 8, o seres vivientes, tienen 6 alas. También en Isaías 7 habla que aquellos ángeles que también tenían 6 alas son los serafines, ¿no? Y el 6 simboliza el número de la gracia. Seguimos leyendo el 8. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Nos imagínate una persona con una cara de un águila volando, que tiene 6 alas, que esas 6 alas están por dentro y por fuera llenas de ojos. Y ellos no tenían reposo, porque de día y noche gritaban: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. En otras partes de la Biblia los serafines también decían algo similares, pero decían Dios de los ejércitos, el que era y el que es y el que viene. Así que toda la tierra sufrirá una transición y todos verán su regreso. La tarea de Dios en Apocalipsis es traer ese trono y establecerlo aquí en esta tierra. Y es hermoso saber que esta tierra va a pasar, porque está totalmente destruida y está bajo las manos del maligno, pero el Señor tiene un plan muchísimo mejor. Versículo 9. Ese trono estará en Jerusalén, por si acaso. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado del trono y adorará al que vive por los siglos de los siglos, y colocarán sus coronas delante del trono de Dios, diciendo: Digno eres, Señor, y digno nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Los ancianos, ellos, lo que decíamos anteriormente, los ancianos recibieron una posición digna en el gobierno de Dios, al lado de su trono, en el 10º cielo. Estamos hablando de un nivelazo y ellos se lo ganaron. Se lo ganaron porque fueron personas íntegras. Y estos mismos ancianos que tenían un buen testimonio, ellos son el ejemplo de cómo nosotros debemos de ser. Personas íntegras, sabias, vestidas con vestiduras blancas, es decir, con buenas obras, sabios. Porque cuando ellos vieron a Dios en el trono, cuando lo vieron, ellos dijeron: ¿para qué me sirve esta corona si Él es el Todopoderoso? ¿Para qué me sirve esta corona si a Él pertenece la autoridad? Así que la recompensa que Dios nos entregue, Él también se la merece. Él también se la merece. Y eso fue lo que hicieron estos 24 ancianos. Entregaron su autoridad, el poder que se les había dado, entregaron la recompensa de su testimonio, se la entregaron completamente a Dios y se postraron ante Él, porque Él merece toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Porque recuerden que la recompensa que Dios nos va a dar no es para enriquecernos, sino para darle toda la gloria y honra a Él. Ellos reconocieron la soberanía, el poder y lanzaron sus coronas en adoración a Dios. Ahora, hagámonos esta pregunta. Siempre vamos a terminar con preguntas. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Tienes para ofrecerle un buen testimonio? ¿Una vida íntegra? ¿Tienes para entregarle y ofrecerle, cuando lo veas, obras de justicia, el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué tienes en tus manos para ofrecerle a Dios? Si algún día te invitaran a su trono, ¿qué tendrías en tus manos para darle? Noten cómo ellos le decían a Dios: nuestro Señor.
y luego de nuestro Padre, de nuestro amigo. Él es primordialmente nuestro Señor. Y así que nuestra vida tiene que estar basada en la conducta correcta. ¿Y será que esta conducta que el Señor está exigiendo de nosotros la pueden ver las personas que están alrededor, que viven con nosotros? Entonces, ¿estamos nosotros preparados para que si en unos días el Señor descienda y nos busque? ¿Estamos preparados con esos frutos que Él quiere ver? Con esas vestiduras blancas que Él quiere ver, con esa corona que Él quiere ver. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, por Apocalipsis 4, que nos ha enseñado, Señor, que el plan divino que tú tienes para esta tierra va a culminar. Y va a culminar, Señor, a través del establecimiento de tu trono. Va a culminar, Señor, dándote también toda la gloria y la honra. Porque aún todo lo que hemos ganado y lo que vamos a ganar por causa de tu nombre en esta tierra es para ti. Porque tú mereces, Señor, toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a fructificar, a dar, Señor, fruto conforme dice tu palabra. Quita toda aspereza, toda suciedad de nuestras vestiduras, Señor. Revístenos con vestiduras blancas. Señor, ayúdanos a estar preparados y no ser como el pueblo de Israel, que cuando tú descendiste, ellos ya habían hecho ya Aarón había hecho ese ídolo de oro, Señor. Que nosotros entendamos, Jesús, que ya tú vienes pronto y que tú estás exigiendo de nosotros una conducta, un testimonio. Tú estás exigiendo un resultado a esa semilla que tú has plantado en nosotros, esa semilla que es de salvación y que es de verdad, Señor. Yo te pido que guarde a cada uno de mis hermanos y que les des ese anhelo de seguir leyendo tu palabra y de estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.